sonidos del susurro. Gracias por abrirme este espacio para contar algo que todavía me cuesta hablar en voz alta. Cada vez que recuerdo aquella noche en el hospital, siento que el aire se vuelve más pesado, como si algo todavía me persiguiera desde esos pasillos donde la luz nunca vuelve a ser suficiente. Yo trabajaba como auxiliar nocturno en un hospital provincial viejo, de esos donde cada grieta en la pared parece guardar un secreto y cada puerta parece esconder una historia que nadie quiere escuchar. Siempre me consideré una persona lógica, tranquila y difícil de asustar, pero descubrí que hay lugares donde la lógica deja de existir y donde lo que sea que camine en la oscuridad no pertenece al mundo que conocemos. Aquella noche empezó como cualquier otra. Revisé las habitaciones, anoté signos vitales, conversé un poco con los pacientes que no podían dormir. Todo estaba en silencio, tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración rebotar en los pasillos. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada escuché un sonido que no pertenecía a ningún paciente, un murmullo lejano que parecía venir desde el pabellón abandonado del hospital, un lugar donde se supone que nadie debía estar. Al principio creí que era el viento colándose por alguna ventana rota, pero el murmullo fue tomando forma, como si alguien estuviera hablando con voz baja, casi pegada al suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de convencerme de que no era nada, pero entonces volvió a sonar, esta vez más claro, como si alguien susurrara mi nombre desde un rincón oscuro que no podía ver. Me armé de valor y avancé hacia el pabellón abandonado, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero cada paso que daba hacia ese sector del hospital hacía que el silencio se volviera más denso, casi como si el edificio entero estuviera pendiente de mis movimientos. La puerta metálica estaba entreabierta, algo imposible porque siempre la dejaban cerrada con cadena. La empujé con cuidado y el sonido oxidado que soltó se sintió como un lamento escapando del fondo del pasillo. Dentro, la oscuridad parecía viva. A duras penas distinguía las antiguas camillas empolvadas y los equipos inútiles cubiertos con sábanas grises. Fue entonces cuando escuché los pasos. Eran pasos suaves, casi deslizándose, y se detenían justo cuando yo me detenía. No parecían de un paciente, ni de un médico, ni de nadie que respirara. Traté de encender la linterna del teléfono, pero la pantalla se quedó completamente negra, como si algo la hubiera apagado desde dentro. El aire comenzó a enfriarse hasta que mis manos temblaron sin control. Entre ese frío extraño apareció un susurro, esta vez más claro. Sonaba como la voz de una niña, rota y forzada, repitiendo una frase que no podía entender bien, pero que se arrastraba como uñas sobre el piso. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo se formaba frente a mí, y entonces lo vi, detrás de una camilla. Una sombra empezó a levantarse lentamente, como si hubiera estado arrodillada esperando a que yo diera el primer paso para acercarme. La sombra se incorporó por completo y entendí que no era la silueta de una persona normal. Su cuerpo parecía demasiado pequeño, encorvado, como si no hubiera terminado de formarse del todo. Sentí que el pecho se me cerraba y que las piernas ya no me respondían. Quise retroceder, pero el pasillo detrás de mí estaba ahora envuelto en una oscuridad más espesa, como si el hospital hubiera decidido cerrarme el paso. La figura dio un paso hacia adelante y el susurro de la niña volvió, esta vez tan cerca que me erizó la piel. No hablaba claro, pero repetía una palabra una y otra vez, como una súplica interminable que se clavaba en mi cabeza. De pronto, una camilla se movió sola, arrastrándose unos centímetros con un chillido metálico que resonó por todo el pabellón. Ese sonido rompió el silencio. Al mismo tiempo, lo empeoró. Desde otras habitaciones comenzaron a escucharse ruidos, golpes secos, respiraciones agitadas, como si no estuviera solo ahí dentro.
La sombra inclinó la cabeza de una forma antinatural y sentí que me estaba observando, aunque no podía distinguirle el rostro. El aire se volvió tan frío que el vapor de mi respiración quedó suspendido frente a mí. Di un paso atrás y tropecé con algo. Al mirar al suelo, vi una mano asomando debajo de una sábana. Una mano pequeña, rígida, con los dedos doblados de manera imposible. Grité y corrí sin mirar atrás, escuchando cómo los pasos se multiplicaban detrás de mí, persiguiéndome por el pasillo. Cada puerta que pasaba parecía abrirse apenas, dejando escapar lamentos y voces apagadas. Cuando por fin salí del pabellón y cerré la puerta de golpe, el ruido cesó de inmediato. El hospital volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había despertado esa noche y que no pensaba dejarme ir tan fácilmente. Me quedé apoyado contra la pared, jadeando, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, pero el frío seguía adherido a mi piel, como si algo me hubiera rozado desde dentro. Miré el reloj del pasillo. Marcaba las 3:17. Habían pasado apenas unos minutos, pero sentía que había envejecido años. Decidí no volver a ese sector y continué con mis rondas, aunque cada paso se sentía vigilado. En la sala de urgencias todo parecía normal. Los pacientes dormían, las luces zumbaban con su sonido constante y familiar. Empecé a creer que quizá había exagerado, hasta que una camilla vacía comenzó a moverse lentamente, avanzando sola por el pasillo. No corría, no chocaba, se deslizaba, como empujada por manos invisibles. Me quedé paralizado observando cómo se detenía justo frente a mí. Sobre el colchón había una mancha oscura, vieja, con la forma vaga de un cuerpo pequeño. Antes de que pudiera reaccionar, una alarma sonó en una habitación cercana. Corrí hacia allí y encontré a una anciana sentada en la cama, llorando desconsolada. Me miró directo a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. Me preguntó por qué había dejado sola a la niña del pabellón. Juró que la había visto pasar por el pasillo, arrastrando una camilla, buscando ayuda. Intenté tranquilizarla, pero cuando salí de la habitación, escuché de nuevo aquel susurro infantil, esta vez detrás de mí, diciendo gracias con una voz tan baja que apenas existía. Supe entonces que no estaba solo en ese hospital y que aquella noche apenas estaba comenzando. Me quedé inmóvil varios segundos después de escuchar ese gracias. No venía de la habitación ni del pasillo principal. Venía justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire frío rozándome la nuca. Giré despacio, con el cuerpo tenso, pero no había nadie. Aún así, el ambiente había cambiado. El hospital ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de algo que no podía ver. Continué mi ronda con las manos temblando. Cada puerta que revisaba parecía tardar demasiado en cerrarse, como si algo intentara detenerlas. Al pasar frente al ascensor viejo, el que casi nunca funcionaba, escuché el timbre metálico anunciando que había llegado a un piso inexistente. Las puertas se abrieron solas. Dentro no había nadie, pero el espejo del fondo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado ahí dentro hace apenas segundos. En el vidrio apareció lentamente una marca dibujada desde el otro lado. Era una mano pequeña, con los dedos alargados y torcidos. Retrocedí de golpe y las puertas se cerraron de inmediato, atrapando esa huella dentro. El ascensor comenzó a bajar solo, emitiendo golpes secos entre cada piso, como si algo se arrastrara por el hueco del cable. El intercomunicador del pasillo se encendió sin que nadie lo tocara. De él salió una interferencia aguda, seguida por una respiración agitada. Luego, la voz de la niña volvió a escucharse, esta vez clara, cansada, suplicante. Decía que tenía frío, que nadie la ayudó, que había esperado mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta cuando comprendí que no estaba pidiendo ayuda ahora.
Estaba contando lo que ya había pasado. Las luces comenzaron a parpadear una por una, apagándose detrás de mí. El pasillo se alargó, distorsionado, como si el hospital no quisiera dejarme avanzar. Y en ese momento entendí algo aterrador. Aquella niña no estaba perdida, estaba atrapada, y alguien o algo había decidido que yo debía escuchar su historia completa antes de dejarme salir. Intenté mantener la calma y avancé hacia el control de enfermería, pero cada paso se sentía más pesado, como si el piso quisiera retenerme. El hospital ya no sonaba igual. Los zumbidos eléctricos se mezclaban con murmullos lejanos y con un llanto suave que parecía filtrarse por las paredes. Revisé los monitores para distraer la mente, pero uno de ellos mostró por un segundo una silueta pequeña parada junto a mi espalda. Cuando giré, la pantalla volvió a la normalidad. Decidí ir al archivo antiguo, donde se guardaban expedientes viejos. Necesitaba comprobar algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Busqué registros de pacientes infantiles y encontré un expediente amarillento, casi borrado por el tiempo. Era de una niña ingresada décadas atrás, fallecida durante una madrugada por negligencia. Nadie acudió cuando pidió ayuda. Murió sola, en una camilla, esperando. El papel temblaba en mis manos cuando sentí que alguien se sentaba detrás de mí. La silla rechinó. No quise voltear. El aire se volvió helado y el olor a medicamento viejo llenó la habitación. La voz infantil susurró que por fin alguien la escuchaba. Dijo que no quería hacer daño, solo que alguien supiera que existió. Cerré los ojos con fuerza y asentí, como si pudiera verme. Cuando abrí los ojos, la silla estaba vacía, pero el expediente ya no estaba sobre la mesa. En su lugar había un dibujo infantil hecho con lápiz, mostrando un hospital oscuro y una figura adulta corriendo. Al fondo, una niña sonreía por primera vez. Comprendí entonces que no quería atraparme, quería ser recordada. Y mientras caminaba de regreso al pasillo, supe que el verdadero terror no era verla, sino olvidar que alguna vez pidió ayuda. Salí del archivo con el dibujo apretado contra el pecho, sintiendo un peso extraño, no físico, sino emocional, como si cargara algo que no me pertenecía, pero que necesitaba ser llevado. El pasillo estaba vacío, demasiado limpio, demasiado quieto. Las luces ya no parpadeaban, ahora brillaban fijas, creando sombras largas que parecían estirarse cuando yo avanzaba. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal, como si el hospital amplificara mi presencia. Al doblar una esquina, escuché el sonido de una camilla rodando lentamente. No venía con prisa, no chocaba contra las paredes. Se movía con cuidado. La vi aparecer al fondo del pasillo, avanzando sola. Sobre ella no había cuerpo, solo una sábana doblada con pulcritud. Me quedé quieto, sin saber si acercarme o huir. La camilla se detuvo frente a mí, muy despacio. La sábana comenzó a deslizarse hasta caer al suelo. Debajo no había nada, salvo el mismo dibujo que llevaba conmigo, ahora extendido sobre el colchón. Sentí un escalofrío recorrerme entero. La niña no quería seguirme, quería mostrarme algo. En ese momento, escuché pasos apresurados. Eran de personas reales, médicos, enfermeras, voces vivas. El turno de la mañana estaba llegando. El hospital volvía a ser un hospital. Cuando miré de nuevo la camilla, ya no estaba. Tampoco el dibujo en mis manos. Todo parecía normal, demasiado normal. Nadie creyó mi historia cuando intenté contarla. Días después pedí el traslado. No volví a trabajar de noche, pero a veces, cuando paso frente a un hospital, escucho un susurro suave, agradecido, que solo dice mi nombre. Y entiendo que algunas historias no buscan asustar, solo buscan no volver a ser ignoradas nunca más. Pensé que todo había terminado con mi traslado,
que aquella historia se quedaría atrapada entre los muros de ese hospital viejo. Durante semanas dormí tranquilo, sin sueños, sin ruidos en la madrugada. Pero una noche, ya en otro trabajo, desperté con una sensación conocida. El mismo frío, el mismo silencio espeso que había sentido en el pabellón abandonado. Abrí los ojos y escuché un sonido que me heló la sangre. Ruedas girando, lentamente, avanzando por un pasillo que no podía ver. Me incorporé en la cama, convencido de que era una pesadilla. Pero el sonido continuó, constante, paciente. Entonces escuché un susurro, suave, infantil, pronunciando mi nombre con cuidado, como si no quisiera asustarme. Me levanté y recorrí el apartamento, encendiendo las luces una por una. Todo estaba vacío. El ruido cesó en el instante en que encendí la última lámpara. Al día siguiente intenté ignorarlo, pero los recuerdos volvieron con fuerza. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué noticias antiguas, foros, rumores. Descubrí que ese hospital no era el único. Había reportes similares en otros centros médicos antiguos. Niños fallecidos de madrugada, camillas que se movían solas, voces pidiendo ayuda cuando ya era demasiado tarde. Siempre lo mismo, siempre olvidados. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez no venía del pasillo, venía desde dentro de mi cabeza. Cerré los ojos y vi el dibujo otra vez. El hospital oscuro, la niña sonriendo. Comprendí algo que me hizo temblar. Ella no se había quedado en ese lugar. No estaba atada a un edificio. Estaba atada al recuerdo de quienes me escucharon demasiado tarde. Desde entonces, cada vez que alguien ignora un llamado de ayuda, algo despierta, algo que no busca venganza, sino memoria. Y supe que aquella noche en el hospital no fue el final de su historia. Fue el comienzo de la mía, cargando una voz que no quiere volver a desaparecer. Con el paso de los días entendí que no podía huir de aquello que había escuchado. La voz no regresaba cada noche, pero aparecía en momentos específicos. Siempre cuando alguien cerca de mí necesitaba ayuda y no la recibía. Una madrugada, mientras volvía a casa, presencié un accidente en la calle. Varias personas miraron, dudaron, siguieron caminando. En ese instante sentí el mismo frío en la nuca y escuché el susurro, no triste, no furioso, solo presente. Fue entonces cuando corrí a auxiliar, sin pensar, sin nada. Después de eso, la voz guardó silencio durante semanas. Empecé a comprender el mensaje que aquella niña había intentado dejar. No buscaba asustar, no buscaba castigar. Solo quería que alguien respondiera cuando otros miraban hacia otro lado. El hospital no fue su prisión, fue su último intento por ser escuchada. Una noche soñé con ella por última vez. No estaba en una camilla ni en un pasillo oscuro. Estaba sentada, dibujando con calma. Alzó la mirada y me sonrió, agradecida. No dijo nada, no hizo falta. Al despertar, sentí una paz extraña, como si una carga se hubiera levantado de mi pecho. Desde entonces, cada vez que escucho una historia de hospitales, de pasillos vacíos, de turnos nocturnos interminables, recuerdo que no todas las presencias quieren hacer daño. Algunas solo cargan el peso de haber sido olvidadas. Y si hoy cuento esto aquí, en Relatos del Susurro, no es para provocar miedo, sino para dejar una advertencia silenciosa. Si alguna vez escuchas un llamado de ayuda en un lugar donde nadie debería estar, no lo ignores, porque a veces el verdadero terror no es lo que se aparece en la oscuridad, sino lo que ocurre cuando nadie responde. Años después entendí por qué aquella historia no me soltó nunca. No fue solo una experiencia extraña en un hospital viejo, fue una advertencia que se quedó conmigo. Porque desde entonces, cada lugar donde hay dolor acumulado, cada pasillo donde alguien pidió ayuda y no fue escuchado, guarda algo parecido a lo que yo sentí esa noche. No siempre toma
veces solo es una sensación, un peso en el ambiente, un silencio que incomoda. He hablado con otros trabajadores nocturnos, camilleros, enfermeras, vigilantes. Muchos me han contado historias similares, siempre en voz baja, siempre con vergüenza, como si temieran que alguien se burlara. Pero todos coinciden en algo. Las presencias aparecen donde hubo abandono, donde alguien esperó demasiado, donde la ayuda llegó tarde o nunca llegó. El hospital donde trabajé fue remodelado hace poco. Pintaron las paredes, cambiaron las luces, modernizaron los pasillos. Pero quienes aún hacen turnos de madrugada dicen que hay zonas donde el aire sigue siendo frío, donde las camillas se mueven sin explicación, donde se escuchan ruedas rodar cuando no hay nadie cerca. Nadie lo dice oficialmente. Nadie quiere problemas. Yo no volví jamás a trabajar de noche. No porque tenga miedo, sino porque aprendí algo que no puedo desaprender. Escuchar importa. Estar presente importa. A veces, responder a tiempo es lo único que separa una historia olvidada de una que sigue vagando, buscando oídos que no la ignoren. Hoy cuento esto porque sé que muchos han vivido algo parecido y guardan silencio. Si tú trabajas en un hospital, si recorres pasillos de madrugada, si escuchas un llamado que no encaja, no asumas que es tu imaginación. Tal vez sea solo una voz pidiendo lo mismo que pidió aquella niña. Con el tiempo dejé de hablar del tema, incluso conmigo mismo. Seguí con mi vida, cambié de rutinas, de horarios, de lugares. Pero hay noches en las que el silencio vuelve a ser demasiado parecido al de aquel hospital. No hay ruidos, no hay tráfico, no hay viento, y aún así siento que algo observa. Atento así voy a ignorar lo que otros no quieren ver. Una madrugada recibí una llamada inesperada. Era un antiguo compañero del hospital. Su voz sonaba cansada, quebrada. Me contó que un nuevo auxiliar nocturno había renunciado después de escuchar pasos en el pabellón viejo, pasos pequeños, arrastrados, que se detenían cuando él se detenía. Me preguntó si yo había vivido algo parecido. No respondí de inmediato. Solo le dije que no lo ignorara, que escuchara, que no dejara sola a nadie. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad de mi casa. Entonces sentí ese frío conocido, leve, casi respetuoso. No hubo pasos, no hubo ruidos, solo una presencia tranquila. Y por primera vez desde aquella noche no sentí miedo, sentí comprensión, como si algo hubiera aceptado que el mensaje, al fin, estaba siendo transmitido. Entendí que algunas historias no terminan cuando se cuentan, continúan en cada persona que decide actuar distinto, en cada puerta que se abre a tiempo, en cada llamado que no se deja morir en un pasillo vacío. El hospital fue solo el escenario. El verdadero suceso aterrador fue el silencio que rodeó aquella muerte. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Tal vez trabajas de noche. Tal vez caminas por lugares donde otros sufrieron. Tal vez ya sentiste ese frío sin explicación. No corras, no grites, escucha. A veces, lo único que queda de alguien es su voz. Y mientras alguien la recuerde, no estará completamente sola. Hoy entiendo que aquel hospital no fue un lugar embrujado, sino un lugar herido. Un sitio donde demasiadas voces se apagaron sin respuesta y aprendieron a quedarse flotando, esperando que alguien, aunque fuera una sola vez, decidiera escuchar. No todas las presencias buscan Edo. Algunas solo cargan la desesperación de haber sido invisibles. He vuelto a pasar por hospitales de noche, pero ya no como trabajador. A veces llevo a un familiar, otras acompaño a alguien que lo necesita. Y siempre presto atención a los sonidos, a los silencios, a las miradas cansadas de quienes esperan ayuda, porque aprendí que el verdadero terror no está en lo que se mueve solo, sino en lo que nadie atiende. Una vez, mientras esperaba en una sala de urgencias,
Vi a una enfermera detenerse de golpe, mirar hacia un pasillo vacío y fruncir el ceño. No dijo nada, solo caminó en esa dirección. Minutos después regresó empujando una camilla con un paciente que había sufrido una crisis y estaba solo. Nadie más lo había notado, nadie más había escuchado. Yo sentí ese frío suave recorrerme la espalda y luego desaparecer. No volví a escuchar la voz de la niña después de eso. No en sueños, no en pasillos, no en mi cabeza. Y creo que así debía ser. Tal vez no se fue, tal vez simplemente ya no necesitaba gritar. Por eso cuento esta historia en Relatos del Susurro. No para asustarte, sino para recordarte algo sencillo y aterrador a la vez. Escuchar puede cambiar destinos. Responder puede cerrar heridas que llevan décadas abiertas. Y si alguna vez, en un hospital, en una calle oscura o en un lugar donde el dolor pesa más que el aire, sientes que alguien necesita ayuda, no lo ignores. Desde que decidí contar esto, he dormido mejor. No porque el miedo se haya ido del todo, sino porque entendí su origen. El terror verdadero no vive en sombras ni en pasillos oscuros. Vive en la indiferencia. Vive en mirar hacia otro lado cuando alguien pide ayuda. Aquella niña no necesitaba venganza, ni castigo, ni ser recordada como una historia de horror. Solo necesitaba que alguien respondiera. Si hoy estás escuchando este relato, quiero que te quedes con eso. No con la camilla que se mueve sola, ni con los susurros en la madrugada, ni con el frío inexplicable. Quédate con la advertencia. Hay lugares donde el silencio pesa porque alguien fue ignorado. Y mientras eso siga pasando, las historias no van a terminar. Tal vez nunca vuelvas a escuchar una voz en un hospital. Tal vez sí, pero si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que algo no encaja, actúa, abre la puerta, llama a alguien, quédate, porque a veces el gesto más pequeño es lo único que separa a un vivo de convertirse en un susurro eterno. Buenas noches y gracias por escuchar.